Bueno, espero que hayamos comenzado bien el seminario. Por lo que se ve en el foro, hay una, una buena participación y nos vamos conectando en los primeros conceptos. Ahora bien, en esta segunda clase nos vamos a referir al concepto de área metropolitana. Y en este sentido retomamos un poquito, damos por sentado el origen de la ciudad, su contraposición relativa con el campo, y ya habíamos esbozado para llegar al concepto de ciudad en la primera clase que eh, al referirnos a metrópoli nos estamos refiriendo por su etimología a una ciudad madre. Ahora bien, por zona, área o entorno metropolitano se entiende a la región urbana, una cantidad de ciudades agrupadas con eje en una de ellas que es precisamente la metrópoli. Existen de distinto tipo según el lugar en que se encuentre, es decir, la nación, depende de su función. Puede haber algunas que tengan que ver con un puerto, como fueron originalmente, zonas comerciales, pueden ser industriales. Tienen lugares más extraños que otros, por decirlo de alguna manera, como en el caso de Hong Kong, donde tienen puertos, aeropuertos. Es una ciudad donde en su momento se producía en una zona industrial, ya no, es una zona financiera de, de servicios. Es decir, depende este conglomerado de ciudades, esta área metropolitana, la nación en la que se encuentre, su función específica. Ahora vamos a ir desarrollando cómo se deriva esto de su función específica, las características de la metrópoli. Sin lugar a dudas, en el caso de Argentina, tenemos el caso de la provincia de Buenos Aires, que más o menos en población, en incidencia en el Producto Bruto Interno, etcétera, representa entre el 38 y el 40% del país, una concentración gigantesca. Dentro de la provincia de Buenos Aires tiene una característica particular, que es que tiene la zona metropolitana más importante del país, pero también participa de la zona rural más importante del país, debido a que es parte eh, de la pampa húmeda, una de las zonas más fértiles del mundo. Esta doble condición también le otorga características peculiares, porque no cualquiera tiene en un área geográfica que abarca tanto de un país la crema de la zona rural, del campo, y también lo más concentrado como centro urbano. En América del Sur tenemos distintas áreas metropolitanas, las voy a leer para no omitir por lo menos ninguna de las que tengo para plantearles, como la zona de San Pablo, de Río de Janeiro, el Gran Caracas, Gran Guayaquil, Gran Valparaíso, Santa Cruz de la Sierra, El Alto, La Paz, Gran Asunción, Montevideo, entre otras, ¿no? Vemos que es las áreas metropolitanas con, con el desarrollo del capitalismo son, son una consecuencia necesaria de todo esto que íbamos hablando de la concentración, ¿no?
de industria, de servicios, sobre todo en el caso de Argentina, uno puede observar que por lo menos tradicionalmente se suele hablar de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, que también comparten esta doble condición de grandes centros urbanos y a la vez participación importante en la crema de, digamos, de la fertilidad en una de las zonas más fértiles del mundo. Como aporte desde la economía política, esto es importante porque según el perfil que se encare, el punto de vista, por lo menos de la formación, puede arrozar eh, resultados distintos o aportes distintos para el objeto de estudio, en este caso la zona, área, entorno metropolitano. En las clases vamos a mencionar algunas cuestiones que no están dentro de la literatura obligatoria. No se preocupen, la idea es que las clases también sean un material singular que les pueda aportar y que no recarguen necesariamente de bibliografía, con lo cual hay que tomarlo como un material más. No necesariamente en las clases van a estar masticados todos los materiales. En este sentido, es importante presentar para la economía política un concepto que surge de la llamada teoría de la regulación en el campo de la economía política. Acá probablemente el, el investigador, el autor, el docente que más lo haya trabajado es Eduardo Basualdo, y es el concepto de patrones de acumulación. Cuando ustedes buscan, indagan sobre el concepto de patrones de acumulación, van a encontrar que eh, no se refiere a una fase del capitalismo como podría ser libre concurrencia, etapa monopolista, neoliberalismo. eh, no es exacto lo que voy a decir, pero una etapa de estado de bienestar, sino se refiere a configuraciones particulares, peculiares de, de la economía, en este caso en el terreno nacional, que por un lado implica cierto funcionamiento de las variables económicas, una forma particular, predominante, más que particular, predominante, de acumulación del capital, sin negar otras. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito. También implica bloques sociales en pugna, eh, distintos agrupamientos, alianzas sociales, y dentro de los bloques dominantes, un núcleo y hegemonía de distintas fracciones del capital. Se los digo brevemente porque no es lo que nos ocupa acá, pero sí es importante lo de los patrones de acumulación para los entornos metropolitanos, ya lo vamos a ver. No es lo mismo, por ejemplo, si en un patrón de acumulación, como vamos a ver rápida y brevemente eh, en pocos minutos, si en el modelo agroexportador el núcleo del bloque en el poder lo constituyen el capital extranjero inglés y la oligarquía terrateniente, que si lo constituye algo que con
que con posterioridad puede ser una oligarquía diversificada, ya instalada en la industria, y el capital transnacional financiero. No, no es optativo, no son figuritas por las que se puede optar, sino que tienen que ver con temas epocales, con desarrollos de los procesos de acumulación, pero esto le imprime a la totalidad de la sociedad, por lo tanto también a, a todo lo que refiere a la configuración de entornos metropolitanos, un sesgo muy particular. Por ejemplo, les voy a comentar algunas cuestiones para que entendamos de lo que estamos hablando. En Argentina existe un consenso que el modelo agroexportador, prácticamente sería la fundación de Argentina como nación, surge en 1880. Para que se dé esto, para que se dé esto, entre otras cuestiones, fue necesario encontrar gente que trabajara un proceso, digamos, similar a otras latitudes, lo que puede ser que Marx denomine acumulación originaria en cuanto a despojar a campesinos de su tierra y de sus instrumentos de producción. Entonces, durante años, para conseguir esa mano de obra necesaria, en Argentina fueron surgiendo distintas leyes contra lo que podía ser la vagancia, de manera tal de que o se iba a prisión o se trabajaba. Es decir, había que conseguir la mano de obra y por otro lado había que evitar, para conseguir mano de obra, que cualquiera dispusiera de tierra, porque si uno dispone de tierra y puede plantar algo, tener algunos animales, ya puede sobrevivir de alguna manera por cuenta propia. Entonces, eh, estos fenómenos van ocurriendo de delimitación de territorios, de expansión. Ustedes sabrán además lo que es la campaña del desierto, etcétera. Eh, y eh, para darse una idea, en, sobre finales del siglo eh, 19, acá comienza fuertes corrientes de inmigración. Esto coincide con un incipiente desarrollo industrial derivado, atado, subordinado al proceso de acumulación basado en en las exportaciones agropecuarias. De la misma manera, el frigorífico acá surge cuando se pueden exportar a partir de que en los barcos se puede conservar mediante el frío el- la carne. Acá empiezan a surgir los frigoríficos. Los primeros frigoríficos son ingleses. Existe el primer sindicato que acá es el gráfico. Surge esa industria. Estaba el ferrocarril. Lo importante es que muchas de esas industrias surgen en Buenos Aires, cerca del puerto, y como en su célebre libro sobre los ferrocarriles de Scalabrini y Ortiz, se notan todos estos trazados en torno a la cabeza de Goliat, a Buenos Aires. Incluso saliéndonos un poquito del campo de la economía política, la oligarquía en Argentina también quería tener una ciudad a tono con las mejores del mundo. Pensemos que el modelo agroexportador decuplicó el tamaño económico de la Argentina. Fue un momento
fundamental, impresionante del crecimiento y la expansión de la economía argentina atada a la producción primaria, atada a las exportaciones, pero de, de esa época, ya más entrado del siglo XX, data, por ejemplo, la construcción del Teatro Colón, uno de los mejores teatros del mundo, con una arquitectura, una sonoridad, eh, dicen los entendidos, de lo mejor que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque se quería que existieran edificios y una serie de cuestiones para consumo de las clases pudientes a tono con las mejores del mundo. Eso va a fijar una arquitectura también peculiar en la ciudad de Buenos Aires, donde hay edificios, monumentos y eh, ciertos lujos a tono probablemente con, por lo menos para ese entonces, con la crema del mundo, porque Argentina, una parte de la población podía acceder a eso. En la segunda mitad del siglo XX, que las áreas metropolitanas comienzan a ser la norma, a partir de que ya el proceso del modelo agroexportador comienza a menguar, es decir, cada vez ofrece menos crecimiento para la Argentina, eso ya se esbozó más o menos hacia la Primera Guerra Mundial. eh, Luego de eso vino la crisis del 30, que si bien tiene un impacto, o sea, surge de un fenómeno externo a la Argentina, es importante porque el Producto Bruto Interno Agropecuario venía desacelerándose, mientras que el Producto Interno Bruto Industrial venía teniendo cada vez más peso en el Producto Bruto total. Es decir, la industria tenía una incidencia cada vez mayor, el producto agropecuario tenía una incidencia cada vez menor. Acá la industria surge fundamentalmente como una derivación, como les comenté, de el procesamiento de productos que tenían que ver con el campo, por ejemplo, el azúcar, cueros, curtiembres, etcétera. Lo importante es que esto va modelando la industria y va modelando también los, los entornos metropolitanos. Pensemos que ya al menguar el modelo agroexportador se va alumbrando lo que se conoce en la literatura como otro patrón de acumulación, cuyo eje no estaba en las exportaciones agropecuarias. Ese patrón de acumulación de capital es conocido en la literatura como industrialización sustitutiva de importaciones. Al fin y al cabo, la industria comienza a ser el motor de la economía, y esto deriva, por ejemplo, en un debate hacia fines de la década de 1940, donde se presenta el Plan Pinedo, eh, donde se propone un modelo industrial subordinado al agropecuario con eje en las exportaciones, o un modelo de crecimiento enfocado en el sector externo. Hay distintas discusiones, se suceden distintos gobiernos, pero la afirmación luego con el peronismo de este nuevo patrón de acumulación tiene un sesgo también. No es con foco en el sector externo, sino con eje en el sector interno. Eso implica, por un lado, más producción y fuertes inmigraciones del campo a la ciudad. Por lo tanto, se va reconfigurando el país y se van robusteciendo
las zonas metropolitanas. Esto implica todo tipo de cambios, mayor necesidad de escuelas, mayor necesidad de cuestiones relacionadas a la salud. Es en ese momento, sobre todo en Buenos Aires, surgen las villas. Ante la falta de vivienda, la, la gente que inmigraba de lo que suele denominarse interior del país, es decir, otras provincias que no son Buenos Aires, tenían que asentarse en algún lugar para, para poder vivir, para trabajar, y entre otras cosas, ante la falta de vivienda surgen eh, las villas. Después hay muchos planes de vivienda donde mucha gente puede obtener su vivienda. Está reconfigurando la ciudad porque se concentra gente en la ciudad y se dan no solo en una ciudad, sino en entornos metropolitanos. Esto pasa en el Gran Rosario, esto pasa en Córdoba, esto pasa en Mendoza, y en Buenos Aires, por supuesto, toma una potencia superior. Esto también implica, entre otras cuestiones, que haya cada vez más concentración en, en las industrias. ¿Por qué destaco esto? En la... Ustedes pueden ver actas de la UIA de principios del siglo XX, acá lo remarqué, donde se dan debates, donde la propia UIA, quizás la Unión Industrial Argentina, Industrial, quizás no quería tantas las industrias, por lo menos no tantas, porque de allí provenían los conflictos sociales, entendía, entendía la conducción de la UIA. Esto tiene asideros. En el caso de, si bien el sindicalismo no comienza con el peronismo, ante la expansión industrial toma una nueva dimensión. Y eh, pensemos lo siguiente también, para dar una dimensión. A mediados de la década del 60, o en esa década aproximadamente, hay registros de que, policiales, ¿no? De que llegó a haber una ocupación de 11.000 establecimientos industriales por parte de los trabajadores, proceso en el que participaron casi 4 millones de trabajadores. Es decir, tomas de fábrica donde las fábricas funcionaban sin los dueños adentro. Pensemos también que fenómenos como el cordobazo en la Argentina, ya corriéndonos de Buenos Aires, son inexplicables sin esta configuración. Zonas importantes, estudiantiles, mucha concentración industrial. Tal es así, por supuesto hay un clima de época, Revolución Cubana, etcétera, pero tengamos en cuenta lo siguiente. eh, Cuando se da el golpe de 1976, el golpe de Estado de 1976, la desindustrialización, la desindustrialización es un objetivo de política económica precisamente por esto. Algunos economistas podrán decir, pero ya había un cambio epocal también en el mundo, había una tendencia a la financiarización, es decir, donde la rentabilidad proveniente de la capitalización financiera tendiera a ser mayor que algunas ganancias de segmentos industriales. Sin embargo, insisto, este era un objetivo de política. Pensemos que en el tema en cuanto a los desaparecidos,
¿no? Algo importante, un instrumento importante de la dictadura para aplicar su plan económico, presenta un 70% de desaparecidas y desaparecidos que eran delegados sindicales. Encontramos firmas como con responsabilidad empresarial, no solo en el financiamiento y en la planificación de elementos de la dictadura, sino que muchas de estas firmas encontraban centros de detención, de tortura, muchas tenían listas donde se delataba a esta gente. Lo que quiero decir, todo esto configura y reconfigura los entornos metropolitanos. Por ejemplo, así como hablábamos, ¿cuál es el origen de la ciudad? A grandes rasgos podemos decir la industrialización, es decir, la producción de derivados del campo, inicialmente, hasta llevar a cosas, diversificaciones de distinta índole. Bueno, uno de los objetivos de la dictadura fue la desindustrialización. Eh, Pensemos también que con posterioridad, eh, si bien en el periodo de Alfonsín, estamos hablando de 1983-1989, no hubo mucha desocupación, podemos verlo como un periodo de transición. Ya a partir del periodo 89-2001, sobre todo en la segunda parte, a partir del 95, el desempleo comienza a ser creciente, llegando después, aproximadamente en 2002, con posterioridad al estallido de la convertibilidad, a cerca de un 25% de desempleo. Es decir, son aspectos que modifican mucho los entornos, eh, metropolitanos. Por ejemplo, el transporte. Nosotros podemos encontrar que, en un periodo, en la década de los 90, no hubo suficientes ampliación de los canales de transporte, y en parte, en un momento, no fue necesario, visto de manera unilateral, porque crecientemente hubo, desempleo, con lo cual menos gente viajaba en el transporte público. Cuando empezó el proceso de recuperación de empleo en la primera década de los 2000, se saturó todo el tema de transporte, porque no había habido inversiones en la década anterior, y de repente, si mucha gente empieza a necesitar el transporte para ir al trabajo, esto cambia de manera abrupta los entornos metropolitanos, de la misma manera que, a partir de tener empleo y, poder acceder al estudio, muchas casas de estudio, en particular universitarias, quedaron, 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 quedaron chicas. En el caso de Buenos Aires hay una experiencia importante de creación de universidades del conurbano, sobre todo en los últimos 15 años, donde empieza a estar distribuido de una manera más democrática dentro de la misma zona metropolitana el acceso al estudio y, por lo tanto, la preparación también de una parte de la sociedad para, eh, tener carreras de ingeniería, carreras de medicina, carreras de economía, carreras de derecho, en fin, como formas de, la reproducción social. Un elemento importante más para tocar todo cómo se trastocan las áreas metropolitanas
tiene que ver con lo que ocurre, esta es otra dimensión, ¿no? Lo que ocurre a partir de la década de los 90 con, sobre todo, la disolución de la Unión Soviética y parte del campo socialista, que implica, entre otras cuestiones, cierta homogenización del mundo, donde la transnacionalización de los capitales, ya lo vamos a ver esto en otra clase, pero el propio proceso de acumulación de capital en un momento se encuentra con trabas nacionales, requiere de la transnacionalización para poder seguir acumulando, para poder seguir desarrollando y creciendo el, el capital, y al no estar más la, la, la traba de la Guerra Fría, ocurren distintos fenómenos dentro de los cuales les menciono algunos. Ahora estamos asistiendo a una situación donde existen más, no economías de eficiencia, sino defensivas, es decir, tenemos la tensión sobre todo entre Estados Unidos y China. Entonces, hay, en lugar de deslocalización de capitales, es decir, eslabones que a mí me conviene realizarlos de la cadena productiva en otra nación, por ejemplo en China, en su momento, ahora no están así porque la mano de obra es más barata, entonces me conviene ciertas etapas, fases del proceso productivo, realizarlas en otras naciones. Ahora, por ejemplo, con el caso de chips, que es un tema estratégico, y bueno, ciertas industrias, aunque no sean lo más eficiente, aunque sean más costosas, tanto Estados Unidos como China, Alemania, Francia, quieren tenerlas íntegramente en su nación. En la época de los 90, en la década de los 90, lo que ocurrió fue una deslocalización muy importante, que ya venía de antes, de la década de 1970, pero a partir de la década de 1990 eso tuvo una explosión, deslocalización de procesos productivos. Entonces, en muchos casos se instalaban fábricas y se remodelaban, se terminaban remodelando ciertos polos, ciertos centros urbanos, al calor de estos procesos que no necesariamente implican un desarrollo para la nación, pero quizás sí para una metrópoli, un entorno urbano. Esto es contradictorio, ¿no? Puede haber una zona metropolitana cuyo interés esté disociada de manera relativa de de su nación. Puede pasar en una zona de litio, como en Jujuy, independientemente de los acontecimientos, o no independientemente de los acontecimientos que están ocurriendo en la actualidad, pero tener en cuenta que puede haber una zona que tenga un interés relativamente autónomo, o como la zona de Vaca Muerta, donde su interés se pueda disociar del de la nación. En la década de 1990 también surgieron los fenómenos de regionalización de las naciones, hablaba de provincias inviables, en fin, esto también implicó la instalación de shoppings, de McDonald's, los llamados no lugares, porque eh, no tienen distinción en ninguna parte del mundo, por más que muchas veces tiene algún decorado los locales de McDonald's o shoppings que lo hacen asimilable a tal o cual nación, a tal o cual cultura, pero es un fenómeno que surge de esa época. Con lo cual, nuevamente nos encontramos que los entornos metropolitanos, las ciudades, así como la creación de la ciudad, el desarrollo de la ciudad y el desarrollo de los entornos metropolitanos, tiene mucho que ver con los procesos económicos, con los procesos de acumulación que, que terminan trastocando la importancia relativa en la nación, la importancia relativa en un continente, ¿no? De repente puede haber una zona que sea
fundamental para, para un proceso global. Fijémonos a partir de todo esto que estamos hablando, los requerimientos de Estados Unidos, del Comando Sur, del propio Departamento de Estado respecto de algunas cuestiones, en el caso argentino, como el litio, la energía, el agua potable, eh, con lo cual cierro esta parte de la clase diciendo, desde mi punto de vista, perdonen el sesgo económico, pero es parte de lo que podemos aportar, los procesos a grandes rasgos de los entornos metropolitanos están subordinados a los procesos económicos, a los procesos político-económicos. Bueno, dicho esto, eh, como tienen el programa, como tienen el plan de trabajo, tienen textos como el concepto de área metropolitana, globalización y metamorfosis metropolitana en América Latina, y la sociedad salarial, que es un clásico de Castel, donde, bueno, también habla un poco de hasta dónde el, la laburante que conocimos en el siglo XX sigue siendo válido para pensar algunos fenómenos, porque trae aparejado mayor fragmentación en la clase trabajadora. De repente hay trabajadores que tienen un ingreso mayor al dueño de una pyme, muchas diferencias, como se puede observar en la distribución, del ingreso en los distintos deciles. Uno recurre al INDEC, donde encontramos muchos laburantes que están dentro de el decil de mayor ingresos, sin embargo son laburantes. En fin, esto es la idea de la clase es tirar algunos elementos estructurales para pensar los entornos metropolitanos, sobre todo a partir de los procesos económicos. Bueno, nos vemos en el foro.